Ok chicos, continuamos entonces con el segundo video y para ello, bueno, nos vamos a ir a la página 92 y vamos a continuar con el modelo matemático eh, de este tema, de la dilatación térmica. Entonces, básicamente, voy a explicar rápidamente de dónde es que salen las ecuaciones que vamos a usar o cuál es la relación, ¿verdad?, que tiene con la teoría, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que es dilatación térmica. Lo interesante es que este fenómeno físico lo podemos relacionar realmente con un modelo matemático. Siempre ocurren cambios en el volumen. Eso se llama dilatación térmica volumétrica. Hay tres: dilatación térmica lineal, dilatación térmica superficial y la dilatación térmica volumétrica. Entonces, la dilatación térmica lineal solamente va a ser afectada la longitud, una dimensión. La dilatación térmica superficial son dilatadas dos dimensiones, es decir, se expanden dos dimensiones. Y la dilatación térmica pues volumétrica pues ya es algo tridimensional, ¿no? Estamos hablando de, de tres dimensiones. Entonces, pero en este caso, que es la dilatación térmica lineal que vamos a ver, es cuando solamente se expande una dimensión, en este caso por la longitud. Entonces, vamos a ver, este dilatación térmica lineal se da por lo general en lo que son ejercicios de barras de cobre o cualquier metal de aluminio y que se expanden debido a que se exponen a altas temperaturas. Entonces, el caso de esa dilatación térmica se da, por ejemplo, en los alambres, cuya longitud es mayor que el diámetro, ¿no? Eso es obvio. El diámetro de una barra o de acero, el diámetro, ¿verdad?, se refiere a la parte superficial y para acá atrás queda la longitud, y, ¿verdad? Y esto es eh, lo que es la dilatación, pues, perdón, lo que es la superficie o la sección transversal, se conoce eso. Entonces, bueno, debido a que el diámetro es tan pequeño, el cambio del área de la sección transversal es despreciable, porque también esa parte afectada. Por eso el cambio de volumen se realiza por el aumento de la longitud del alambre, y es igual aproximadamente al producto del área transversal de la sección transversal y el aumento de la longitud del alambre. Bueno, eso habla de volumen, cómo se calcula, pero ahorita no es de nuestro interés. Pero a eso se le llama dilatación térmica lineal, a que se expande tanto su volumen su sección transversal y su longitud. Pero como la sección transversal, es decir, su área es muy pequeña, entonces lo que sí se expande más es la longitud, aunque sean milímetros, pero es más evidente, es más observable. Entonces aquí empieza ya a tocar el modelo matemático. Dice que las mediciones precisas muestran que el aumento de la longitud de un alambre delta L, recuerden que delta significa aumento o diferencia, en este caso sería aumento, es proporcional al aumento de la temperatura. Eso se expresa matemáticamente de esta forma, que la diferencia de longitud es proporcional a la diferencia de temperatura, al aumento de temperatura. Es decir, si aumenta la longitud del alambre es porque aumentó la temperatura. O si aumentó la temperatura, entonces tiene que aumentar la longitud del alambre. Entonces aquí lo explica. Para una misma longitud, sub i, dice ahí, ¿verdad? L sub i, eso significa longitud inicial. Por eso le ponen el subíndice de i, porque significa la longitud inicial, es decir, la longitud que tiene la barra sin ser afectada con alta temperatura, con calor, pues. Si a un cambio delta t le corresponde un aumento de delta L, lo que acaba de explicar, el aumento que corresponde a un cambio dos veces delta t será dos veces delta L, figura 2.34. Entonces ya nos vamos a ir a la figura que es esta. Ya voy a explicar. Ok. Entonces aquí nos sale una representación de la dilatación térmica lineal, y esto fue el mismo prácticamente del video, solo que ahora explicando el enunciado que acaba de mencionar, ¿no?, de este. Entonces, tenemos una barra, ok, de aluminio, supongamos. Y este es una temperatura, esto es un termómetro, pues. Es decir, si aplicamos nosotros fuego sobre ella, la temperatura ahorita no ha aumentado, ¿verdad? Porque no hay fuego. Pero ¿qué pasa si ya
aquí sí empiezo a aumentar el fuego. Perdón, la temperatura. Esto significa acá, delta T, significa que aumenta la temperatura, ¿verdad? En, en el termómetro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con la longitud inicial va a aumentar pues la longitud, ¿no? Al exponerse a alta temperatura, la barra aumenta la longitud y este pedazo el que aumentó. Entonces, aquí decía que si si aumentaba la temperatura 2 veces, entonces también va a aumentar el aumento de longitud 2 veces. Entonces aquí se representa. ¿Qué pasa si esta temperatura que aumentó se duplica 2 veces, delta T? Entonces también se duplica delta L. Eso es lo que está explicando. Muy bien. Eso es lo que se trata el enunciado anterior. Dice que de igual manera el aumento de la longitud es proporcional a la longitud inicial L sub i. Entonces delta L es proporcional a L sub i. Esto significa proporcional. ¿Qué significa esto? Entonces aquí viene un ejemplo. Para el mismo aumento de la temperatura delta T, si el aumento de la longitud de un alambre es de 10 metros, y que un alambre de 10 metros, perdón, es de 4 milímetros. Ok, vuelvo a repetir. Aumenta la temperatura, no se sabe cuánto. Pero sabemos que si aumenta la temperatura, aumenta la longitud del alambre o de la barra. Si la barra es de 10 metros, dice que el aumento fue de 4 milímetros. ¿Qué pasaría si lo aplicamos ahora para, eh, este, para un alambre, una barra de 20 metros? ¿Cuál sería el aumento de longitud? Sería el doble. Entonces sería de 8 milímetros. Si para una barra de 10 el aumento de longitud es de 4, para una barra que mida el doble, 20 metros, ¿verdad? Porque 20 metros es el doble de 10, entonces también aumenta 2 veces más o se duplica también lo que aumentó. Si era 4 milímetros, entonces ahora 8. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos ver en la figura 2.35. Exactamente esto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la barra, ¿no? Y aquí esto fue lo que comentó, delta L. ¿Y por qué? Porque se aumentó la temperatura. ¿Qué pasa? Dice, si este L sub i fuera 2 veces más grande que solo esta distancia. Se aumenta 2 veces, entonces este también va a aumentar 2 veces. A eso se refiere. Muy bien. Entonces, quiere decir que es proporcional la longitud inicial con el aumento también de la longitud que se da por el aumento de la temperatura. ¿Ok? Entonces, vamos. Ok, sorry, se escucha ruido al fondo. Vamos a avanzar entonces con la siguiente. Muy bien. Quizá ahorita suene un poco complicado, no sé si suena complicado, me dejan en los comentarios. Me gustaría que me comenten, chicos, los videos si ahí qué les parece. O me escriben pues al privado, ¿no? Entonces, eh, ahora, dice, para escribir esto como una igualdad, o sea, ya la fórmula, como una ecuación, hay que introducir un coeficiente de proporcionalidad. ¿Cuál es el coeficiente de proporcionalidad? Es este. Este es un símbolo griego que se llama alfa, ¿no? Que se utiliza para ángulos. Pues aquí lo utilizaremos como un coeficiente de proporcionalidad, que aquí mismo lo explica qué significa. Entonces el aumento de la longitud es proporcional al coeficiente que se llama coeficiente de dilatación térmico, a L sub i, que es la longitud inicial, y delta T, que es el aumento de temperatura. Entonces aquí lo vuelvo a explicar. El coeficiente de proporcionalidad alfa se llama coeficiente de dilatación térmica. Esto se llama coeficiente de dilatación térmica. Y su valor se calcula con la siguiente fórmula, que es igual a 1 por delta L, el aumento de la longitud, entre la longitud inicial, L sub i, y delta T, que significa diferencia de temperatura. Esta es su ecuación. Muy bien. Esto nos va a servir, esta ecuación. Pero hay la ecuación que usaremos general va a ser esta que está acá. Ya voy a explicar. Pero ¿qué significa ese coeficiente de dilatación térmica? ¿No? Porque necesitamos entenderlo. Se puede ver que se trata del cambio de la longitud, dice, correspondiente a la unidad de la longitud inicial para un cambio de temperatura a 1 °C. Y es cierto. Aquí, ¿qué significa? Que aumenta la longitud, va en metros. Y aquí la longitud inicial está en metros. Y la temperatura, por lo general, está en Celsius.
Entonces significa que es el aumento de la longitud o el cambio de la longitud a la medida que aumenta también su temperatura 1 grado Celsius. Aquí lo vamos a explicar. En otras palabras, dice, el coeficiente de dilatación térmica nos dice cuánto aumenta cada metro de longitud, cuánto aumenta cada metro de longitud inicial si la temperatura aumenta 1 grado Celsius. ¿Ok? Eso significa el coeficiente de dilatación térmica. De modo que la unidad de medida del coeficiente de dilatación térmica alfa es, si sustituimos y suponemos que el aumento de longitud es de 1 metro, que es muy exagerado, pero vamos a poner para explicar la unidad de medida entre la longitud inicial 1 metro por 1 grado Celsius, se simplifica metro con metro, 1 entre 1 1 o 1 por 1 1, que no es necesario ponerlo, ¿verdad? O 1 entre 1 nos da la unidad. Arriba nos queda 1, entonces metro y metro se simplifica. Entonces al final, ¿qué nos va a quedar? 1 sobre 1 grado Celsius o 1 sobre grado Celsius. Muy bien. Eso significa el coeficiente de dilatación térmica. Esa es la unidad de medida. En otros casos le ponen grados Celsius elevado a la menos 1. ¿Okay? Eso lo voy a explicar en la pizarra, que es el próximo video. Pero al final, ¿qué ecuación vamos a usar? Esta, la longitud final. Porque nos van a preguntar un ejercicio, cuál es la longitud final de una barra luego de ser expuesto a un aumento de temperatura. Entonces la longitud final sería la longitud inicial, o sea, la que nos dan en principio, más lo que aumenta la longitud. Pero ¿cómo yo calculo el aumento de la longitud? Entonces aquí vuelve a reescribir la longitud inicial. Ese valor no va a cambiar. Más delta L, ¿ahora cuánto vale? Ah, bueno, aquí nos habían dicho que era alfa. Recuerden que esta es proporcionalidad o proporción significa. ¿Qué significa? Pues que si aumenta el delta L, aumenta también L sub I y aumenta también delta T. Eso significa proporción. Ok, pero solamente un paréntesis, ¿verdad? Pero volviendo nuevamente, L sub F es L sub I más delta L. L sub I lo vuelve a reescribir porque es constante, o sea, o eso por lo menos lo van a dar el ejercicio. Delta L, ¿cuánto vale? Entonces delta L vale alfa por L sub I por delta T. Entonces, en vez de poner delta L, sustituimos y ponemos alfa L sub I delta T. Entonces, la longitud final aquí igual a la longitud inicial más alfa, que es el coeficiente de dilatación térmica, por la longitud inicial por la diferencia de temperatura. Entonces, aquí él dice todavía igual y aplica un caso de factorización que se ve por lo general en 9º grado. ¿Qué significa? Utilizamos un factor común, es un caso de factorización. ¿Cuál es el factor común acá? La longitud inicial, porque es el que se repite 2 veces, ¿ok? En ambos lados. Ese es el factor común de este término y de todo este término, de toda esta expresión sería L sub I. Entonces él pone L sub I, el factor común aparte, abrimos paréntesis. Esto es de 9º grado de matemática. Entonces luego pues divide L sub I entre L sub I, te da 1. Más, pone acá, todo esto entre L sub I, pues nos va a quedar alfa delta T. ¿Por qué? Se simplificó L sub I con L sub I y nos quedó arriba alfa por delta T. Entonces sé que esto puede sonar confuso ahorita. Aunque bueno, debería ser algo ya conocido porque esto es factor común. En otras palabras, ¿cuál es la fórmula que vamos a usar? Esto solo fue una explicación de cómo se obtiene la fórmula. Que la longitud final va a ser igual a L sub I, que es la longitud inicial, paréntesis, 1, siempre va a ser 1, más el coeficiente de dilatación térmica, que lo podemos calcular con esta fórmula, o bien el ejercicio nos lo va a dar. Y la diferencia de temperatura, pues que también ese dato lo tienen que dar. Entonces al final esa es la ecuación que vamos a utilizar. En el próximo video voy a estar pues, haciendo un ejercicio y vamos a entenderlo mejor. Entonces, al final, lo que quiero también añadir es que este coeficiente de dilatación térmica ya son valores conocidos para ciertos materiales o ciertas sustancias. Por ejemplo, para el aluminio, plata, cobre, hierro, el aluminio es 25 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. Ese es ya el valor, 25 por 10 a la menos 6, es notación científica. Ese es el del aluminio. El de plata 19 por 10 a la menos 6, el del cobre 17 por 10 a la menos 6 y el del hierro es 12 por 10 a la menos 6. Hormigón 12 por 10 a la menos 6, el vidrio 9 por 10 a la menos 6, porcelana 4 por 10 a la menos 6, dice, y el ímbar el 2 por 10 a la menos 6.
Entonces, él aquí resalta el libro que el ínbar es el que tiene menor dilatación térmica, ¿ok? Y eso tiene sentido. Entre menor es el número entero multiplicado por la base 10 elevado al exponente negativo, es menor el dato. Entre mayor es, pues es más pequeñísimo el valor. Entonces, pero este es el menor valor, pues, por asunto de que el número entero es 2. Se trata de una aleación de hierro 64% y níquel 36%. Y bueno, vamos a la parte. Esto se utiliza para relojería, aparatos de física, válvulas de motores. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de este material, que se expande, pero no se expande demasiado. Entonces, bueno, esa es la explicación del modelo matemático, chicos. Recuerden, esta es la ecuación que vamos a estar utilizando. Longitud final es igual a longitud inicial, paréntesis 1 más alfa delta t, y cerramos. Hasta me están llamando ahorita, parece. Entonces, bueno, están llamando, parece ahorita. De abajo. Entonces, pero bueno, chicos, esa es la fórmula. En el próximo video voy a estar explicando, resumido, cómo es que lo vamos a utilizar. ¿Ok? Nos vemos ahorita en el próximo video.